Bien, chicos, en la clase de hoy, que va a ser bien cortita, vamos a repasar la línea de tiempo definitiva de la obra, de la vida y obra de Melanie Klein, que es un concepto que me quedó afuera de todos los videos que hicimos. Este es un tema de la unidad 1, pues lo vamos a asociar con la unidad 1 y que sirve mucho para entender a la autora. Cuando hablamos de la obra kleiniana hay que dividirla en 3 etapas, ¿no? Esta división la hace Bernardi de la obra de Klein para entenderla un poco mejor. En el primer periodo va del 19 al 32, en el 19 ella empieza a producir, del segundo periodo va del 32 al 46 y del tercer periodo del 47 al 60, que es cuando fallece Melanie Klein. Ustedes podrán ver que mi línea de tiempo es un poco más grande, empieza en 1901 y después salta en 1919, y acá hay 2 fechas más, que es del 62 y el 73, que son no de Melanie Klein, sino de Bion y de Meltzer. Yo lo hice así, abarcando la mayor información posible y abarcando la división que hace Bernardi, ¿no es cierto? Pónganle pausa al video y traten de copiarlo en su Excel. Puntualmente, para repasarlo y no dejarlo así al aire, en 1901 anoté la fecha esta porque es donde empieza el análisis conferenzi, donde este autor la alienta a seguir con su idea del análisis infantil. En 1900 se publica lo de la interpretación de los sueños, nace el psicoanálisis y ya un año después Klein se está analizando, ¿no? En el 19, 18 años después, ella empieza a publicar, empieza a producir, ¿no? En el 20 conoce a Abraham, quien la va a invitar a trabajar en Berlín. En el 21 vuelve a producir. En el 23 es el análisis con Rita. Si se fijan, yo utilicé esos 3 puntos, puntos verdes y rojos. Los verdes son los textos en los que ella ha desarrollado su idea del complejo de Edipo, que es muy diferente a la de Freud. Marqué la del 23 con Rita porque Rita le va a marcar varias cosas también. Simposio en análisis infantil, estadios tempranos del complejo de Edipo, y estos 3 puntos rojos son los textos sobre las posiciones. Acá me quiero detener un poco. En el 40 ella va a publicar Duelo y su relación con los estados maníaco-depresivos, es decir, ella desarrolla la posición depresiva. En el 46 ella va a publicar Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, donde va a desarrollar la posición esquizoparanoide. Y bueno, en el 52 habla de las dos posiciones en sí, hace una síntesis de ambas posiciones en Conclusiones psíquicas sobre la vida del lactante. ¿Por qué quiero destacar estas 3 fechas? Y me parece muy representativo de la autora. Porque ella primero desarrolla la posición depresiva, que es un estadio de, no sé si la palabra estadio está bien, es una posición, vamos a decirlo como ella lo dijo, es una posición que va de la segunda mitad del primer año de vida. 6 años después ella desarrolla la posición esquizoparanoide en el 46, ¿no? Si se fijan, en el 46 acá, huevón, acá, en el 46 ella desarrolla posición esquizoparanoide, que es una posición que se da desde el nacimiento hasta la primera mitad del primer año de vida. ¿Por qué marco esto? Porque ella primero desarrolla la posición depresiva, pero se percata, ¿no es cierto?, de que hay un momento anterior, de que hay un estadio anterior, una posición anterior que da lugar a lo que ella está observando en ese momento, la posición depresiva. Entonces ella empieza a elucubrar lo que más adelante dará a conocer como posición esquizoparanoide, 6 años después. Esto nos da cuenta de la naturaleza de la autora, en el sentido de que ella va de la teoría a la práctica de una manera muy fluida. Ella produció mucho, pero también estaba trabajando a la par y también se estaba discutiendo con otros autores de la época. Pero yo quería marcar esto, y si lo pueden decir en el final va a ser muy, muy interesante y muy reconocido, el hecho de cómo la autora pasa de la teoría a la práctica constantemente, ¿no? Ella en la teoría primero desarrolló la posición depresiva, pero a través de la práctica se da cuenta, no, flaco, acá hay una posición que falta, y ahí es donde desarrolla la posición esquizoparanoide. Bueno, en el 23 empieza el análisis con Rita, bla bla bla. ¿Qué más le quería marcar? Le quería marcar el 43. Acá, esto les quería marcar. En la unidad 1 se habla de la fantasía inconsciente y hablamos de que esto es uno de los temas centrales de Melanie Klein,
pero Melanie Klein no le dedica una obra como tal, no le dedica un artículo como tal. Esto se lo dedica a Susan Isaac, ¿no? Ella delega esa tarea. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el 43-44? Klein se estaba agarrando a las trompadas con la Sociedad Británica de Psicoanálisis, los que no veían con buenos ojos lo que ella estaba haciendo. Esto termina con la expulsión de Melanie Klein, e incluso en uno de los textos de Bernardi se dice que después de este conflicto no se puede hablar de psicoanálisis, escuela inglesa y de escuela kleiniana como si fueran la misma cosa. O sea, ese fue el grado de división que hubo en este conflicto teórico. ¿Qué más? Y bueno, poco más, chicos. Solamente quería compartir este cuadro. Se los dejo ahí para que, como les digo, saquen foto, saquen captura. Si yo supiera subirlo, lo subiría, pero bueno, acá está. Y esas son las fechas importantes. Saludos cordiales, estamos en contacto.